¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy especial IA. No es un especial, vamos a ir armando secciones como hablamos en su momento de e-commerce, de fintech, de cripto, de celulares, de lo que quieras. Hoy vamos a hacer algún relevamiento, o mejor dicho, vamos a tomar información de relevamientos que vamos teniendo y que vamos juntando por todos lados sobre el impacto de la IA en la actualidad. Cosas que vamos leyendo, cosas que vamos enterándonos, anuncios oficiales, anuncios de gobiernos, etcétera. Pero nos vamos a meter hoy de lleno en lo que es la actualidad del uso en la escuela. Dentro de poco vamos a tener seguramente algunas notas con especialistas, algunas entrevistas que vas a ver en el canal, así que te invito a suscribirte en el canal dándole clic a la campanita para recibir la notificación de esos contenidos. Pero quiero detenerme un poco en la necesidad ya de involucrar a la IA en las escuelas, en la facultad para algunos, escuelas primarias, escuelas secundarias, cómo es el uso en el hogar, cómo es el uso más general, no tanto de herramientas, hablar de la tecnología aplicada en cada una de las herramientas, una review y qué sé yo, sino ya en el consumo de esos usuarios, que es importante relevar. Ustedes ya saben, quizás por otros canales o por otros contenidos o incluso páginas que ya están hablando de esto, que los avances son gigantescos por minuto. Entonces, de eso no nos vamos a meter en el día de hoy. Pero sí quería detenerme en algunas cosas. Ya Europa está dando señales de regulaciones más estrictas, sobre todo por la parte de deepfakes y todo lo que es la generación de imágenes. Obviamente, imágenes 100% creadas por IA para generar material para adultos, completamente razonable que se empieza a pensar en eso. Y por otro lado es la falsificación de imágenes reales, llevándolas hacia lo que es la pornografía o lo que es la vulneración de derechos sobre personas reales, ¿sí? De hecho, hace poquito también se empezó a hablar a nivel argentino sobre empezar a trabajar en una ley que regule el uso de material público o de material de redes sociales que se traslada a una edición por medio de IA y que después se suba a contenido para adultos, generando obviamente un daño a aquellas personas que están expuestas por solamente mostrar una foto, por solamente tener un Instagram abierto o un TikTok o lo que fuere, aparecen ya en situaciones que no son reales y no son propias de esa persona. Entonces va en relación a que va a haber una intervención. Ya el mal uso de la IA empieza a dar algunas señales. Hace unos años atrás quizás no tenías la potencia como para generar ese contenido o ese material. Se notaba claramente la manipulación. Obviamente siempre existieron truchadas de edición, de montajes y qué sé yo, con editores tradicionales, que eso es otra cosa. Pero ahora, con la potencia de la inteligencia artificial, solo una foto ya la puedes modificar. Solo un video breve también lo puedes modificar. Imagínense la escala que debe haber con gente que se dedica 24/7 a eso. Adhiero en lo personal a que existan regulaciones o que el Estado o la justicia en los diferentes países ya intervengan, porque marcan un precedente y marcan una estructura de cómo se debe construir este ecosistema. Quizás una herramienta de IA no fue construida con esos fines, o no sé si está, en Argentina claramente se está debatiendo, pero yo no sé si en Estados Unidos, todo el estado de Estados Unidos tiene la misma reglamentación para la generación de contenido para adultos, que quizás es la principal industria. Pero en Europa ya no lo toman de la misma manera. Bueno, todo eso se va a empezar a modificar. Pero como les dije, vamos a hablar de educación en este caso, o de la formación y el consumo en el hogar. Hace unos días Jorge Macri, el ministro, el jefe de gobierno porteño, anunciaba junto a la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires que iban a implementar 7.000 credenciales de Gemini para la educación formal en la escuela de la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, como algo innovador. Inmediatamente cuando se anuncia esto, lo que sucede es, claro, lo anuncian para que exista el término inteligencia artificial, no porque tenga una estrategia detrás, sino que simplemente que está habilitado.
De hecho, ya hablando con docentes, con instituciones y demás, está a las claras que no hubo ningún cambio estratégico sobre eso, hay capacitaciones, hay explicaciones, pero incluso los capacitadores no tienen el nivel como para poder capacitar de buena manera con herramientas mucho más profundas. Es simplemente un uso básico o un poquito más que básico para que aquellos docentes se puedan adaptar a los planes o a las herramientas y los recursos que tiene Gemini, pero también los chicos que vienen de atrás ya tienen una impronta, ahora lo vamos a ver en un informe, de cómo utilizar la IA, y con lo poco que vos querés explicarle con estas capacitaciones, medio que empardás la situación, medio que empatás, no le estás dando una capacitación mayor. Por supuesto, el que no tiene acceso lo aprovecha, pero en la media, ahora vamos a ver un poco los datos, estamos en la misma, ¿sí? Estamos en la misma. Así que bueno, me voy a basar un poco en lo que es el estudio que hizo, o el informe que hizo Eduardo Lainz, CEO de Varegos, o Varegos, pido disculpas si pronuncio mal la marca, que también es docente universitario, especialista en IA. También tiene un libro muy interesante que es Humanware, que fue declarado como de interés para la comunicación social en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual conocimiento al respecto tiene y mucho. Le mandamos un saludo a Eduardo, que nos acercó este reporte y con quien seguramente vamos a coordinar en algún momento poder hablar con él. Y él plantea, si vamos bien en el 2026 con la inteligencia artificial del aula, si vamos bien. Ya no es un tema de tecnología, él lo plantea ya de entrada, ya no estamos hablando de, como en otra época, la incorporación de la tecnología en el aula, sino que todo lo contrario, es la incorporación o el recorrido que hizo ya esta tecnología dentro del aula. Un informe de UNICEF y UNESCO, según lo que comenta acá Laenz, dice que el 76% de los chicos y chicas de entre 9 y 17 años ya dice conocer ChatGPT, y el 58% afirma haberlo usado alguna vez, con lo cual tenemos una amplia población escolar, léase primaria y secundaria, que ya atraviesa el uso o el conocimiento de las herramientas públicas, ¿sí? Esto es por fuera de la escuela. Lo conocen a ChatGPT, y 2 de cada 3 ya lo hicieron con fines escolares, es decir, ya atravesaron la utilización de ChatGPT para el uso de la escuela o alguna tarea, ¿no? Por supuesto, acá también lo que destaca Laenz de entrada es que no solamente es una cuestión de adopción de la herramienta, no solamente es una cuestión de conocimiento de qué es ChatGPT o Gemini o lo que sea, sino también del acceso, ¿sí? Entonces, el acceso es una de las partes que condiciona el uso de inteligencia artificial, que también vamos de la mano de eso, ¿no? Si bien el 96% tiene internet en el hogar, el 96% de este relevamiento, las computadoras aparecen menos que los celulares a la hora de los dispositivos que se utilizan para acceder a la inteligencia artificial, ¿sí? Eso es importante porque claramente se usa muchísimo el celular para esto. Se usa para estudiar o para hacer tareas. 6 de cada 10 chicos y chicas cuentan con disponibilidad de usar computadora en casa, pero la proporción cae a 3 de cada 10 si hablamos de chicos en situación o nivel socioeconómico más bajo, con lo cual ahí ya obligatoriamente pasan a utilizar el celular o pasan a utilizar mucho menos el acceso a inteligencia artificial. Eso es importante también tenerlo en cuenta, porque un poco lo que decíamos al principio, yo capacito a un docente, va a dar una clase, hay gente que viene con conocimiento habitual de usarlo todos los días, pero el volumen de estudiantes es mucho más alto que de los que no está pudiendo acceder en computadora, con lo cual hay que explicarlos desde computadora y ver cómo puede trasladar ese conocimiento a su hogar. Es decir, si hay que darle un trabajo, que lo pueda realizar en su casa y qué acceso tiene con los dispositivos disponibles. Acá hace una aclaración también, porque si bien están utilizando
inteligencia artificial lo están viendo en pantallas chicas, con conectividad desigual y con menos posibilidades de producción extendida. Por ejemplo, redacción compleja, edición, programación, trabajo con fuentes, que en una computadora. Cuando vos utilizas tanto en celulares es mucho más difícil, por ejemplo, la edición de archivos, en fin, un montón de cosas que si bien tiene acceso el celular, es mucho más complejo por una cuestión de comodidad, obviamente. Y eso traslada la capacidad del chico, del estudiante, a poder desarrollar skills distintas, ¿no? Con IA. Bueno, también habla sobre cuáles son estas prácticas o políticas que se pueden trasladar a la escuela, cuáles se defienden, cómo se legitiman aprendizajes auténticos y cómo se reduce el daño colateral en los desarrollos de las materias tradicionales. Por ejemplo, pone acá fraude, dependencia, violencia digital, sesgo, filtración de datos, etc. Todo eso queda como un pendiente o como algo para trabajar, ¿sí? Y después hay un relevamiento de Educar, educ.ar, en el primer trimestre del 2025, en una encuesta sobre usos y representaciones, el 75% de los docentes respondió que usa herramientas de inteligencia artificial para sus tareas y el 73% de los directivos también, ¿sí? Bueno, también habla de encuestados del caso de nivel superior, el 79% señaló que ya usa alguna herramienta. Ahora, también si vamos a hablar de plataformas utilizadas, acá vamos un poco a lo que hablaba Jorge Macri, el uso predominante, obviamente, es de ChatGPT con un 34% de los docentes, Gemini con un 13%, Canva con un 8% y Copilot con 7% dentro de las herramientas del ecosistema. Los chicos ya pasan a otras plataformas, si bien ChatGPT sigue siendo el 35%, ya se mete por atrás Meta IA en el WhatsApp, por obviamente está disponible, Gemini y Copilot, ¿sí? Acá no tanto Canva con el tema de edición de imágenes y demás. Pero acá Lines plantea 4 puntos importantes. Primero, el conflicto más visible fue la evaluación, entender si la educación puede sostener lo que es el conocimiento sin adulterarse ese conocimiento por medio de IA. Que es importantísimo. Yo antes de comenzar a grabar estaba reflexionando sobre esto. Yo decía, estoy en contra totalmente que la IA domine la formación de los chicos. Porque aparte hace poco se está anunciando en Buenos Aires y en gran parte del país la eliminación o la prohibición del celular. Con lo cual seríamos muy estúpidos de empezar a prohibir el celular en las escuelas, que generan distintos tipos de dificultades en los chicos, sobre todo en la capacidad de concentración, y que están perjudicando de alguna manera también a niveles psicológicos, que ya está expresado, ataques de ansiedad, etcétera, grooming y otras cosas. Si yo estoy prohibiendo el celular e incorporo sin ruta, sin rumbo, la inteligencia artificial, rápidamente voy a estar volviendo un paso atrás. Entonces me parece lógico que la IA no forme parte del copiar y pegar, sino que forme parte de otras actividades. Otras actividades, yo pongo un ejemplo, no significa que soy ministro de nada, pero lo propongo, que se intensifique matemática, lengua, geografía, historia, como siempre se hizo. Escritura manual es muy importante. Entender textos es muy importante. La biblioteca como actividad, abrir un libro, tener papel en la mano es muy importante. Aunque muchos digan, no, pero esto es tecnología. Esto es un canal de tecnología, habla de eso. Pero tienen que haber contacto con el papel, con la letra escrita, con la cursiva, con la imprenta, entender normas de escritura. Porque si no, no se puede generar el siguiente paso, que es la lógica de programación, el prompt, interpretar lo que te dice la IA, cómo preguntarle, cómo dejar de preguntarle, qué búsqueda tengo que hacer. Todo eso no funciona si yo agarro y digo, decime la respuesta de quién es San Martín. No funciona. Perdón. No funciona de ninguna manera. Se pierde eso en el camino. El segundo choque que expresa acá Lines
que es pedagógicamente más profundo, es la escritura como proceso cognitivo, que es lo que estábamos hablando recién. No poder escribir como corresponde, no poder escribir no solo la interpretación de una oración, conjugarla, sino no poder escribirla por la habilidad manual. Si en muchos podríamos decirlo, bueno, si yo uso un Word, también estoy dificultando eso, pero por eso digo, desplazar un 90% de la tecnología para que eso siga siendo natural, tradicional, si se quiere. El tercer conflicto, cada vez más citado, es el del aprendizaje superficial o la delegación cognitiva. Cuando el estudiante recibe una respuesta servida, se saltea pasos que construyen la comprensión. Que a diferencia del primer punto que hablamos recién, que es los docentes del secundario y del terciario de la universidad que cambiaron sus formas de evaluar porque recibían trabajos hechos íntegramente en ChatGPT, acá lo que estamos diciendo es, yo tengo una respuesta, no hay cuestionamiento. Me llega la respuesta, listo, debe ser así, chao. Presento el trabajo, presento la respuesta, soluciono el tema. Y acá coincide con lo que decíamos recién, si la IA se integra en el aula, debe ser con criterio pedagógico. No, de lo contrario, la escuela corre riesgo de que la IA abierta ocupe de facto un rol formativo sin mediación. Claramente, estoy de acuerdo, porque eso perjudicaría claramente a los chicos o al futuro. No se olviden que van a ser futuros empleados, o futuros emprendedores, o futuros artistas, o futuros deportistas, o futuros consumidores, y van a tener menos cualidades para poder interrelacionarse, y va a haber otro que lo supere. No por a nivel competencia, digo, va a haber otro que sí estuvo educado de otra manera, o formado, o sociedades enteras, por ejemplo, Europa implementó antes lo del celular. Va a haber una gran distancia entre los alumnos europeos o las capacidades de Europa con las capacidades de Occidente o de América o de Norteamérica o de Asia o de lo que fuere. Por eso pasa también lo que pasa con China. Por eso China tiene tal nivel formativo, sacas miles de ingenieros por año. No es casualidad. Después hablemos de los aspectos políticos. Pero acá en un nivel taxativo, por eso tenemos a China como potencia, que no se le mueve un pelo por crear un robot que baila. Estados Unidos como está con el fentanilo, Latinoamérica como está con los emprendedores de otras áreas, que pueden ir complementándose, pero también es necesario no corroer el sistema educativo tan bruscamente con la educación como lo está diciendo que también Lines. Para finalizar también, el cuarto conflicto y el más institucional fue la tentación de resolver la crisis de autoría con detectores de IA. Bueno, acá un poco, no digo que lo hablamos, pero sí lo debatimos antes de grabar. Cómo durante mucho tiempo se utilizaron procesos de ver si este texto está hecho con IA, ver si esta foto está hecho con IA. 95% hecho con IA. Primero que esas herramientas son poco creíbles. Segundo, no sé, la cuestión es que es muy difícil hoy por hoy determinar eso. También es muy injusto determinar como un juez, esto es con IA, no. Por eso digo, hay que segmentarlo. Para mí, la IA en una escuela o una institución educativa debe ir por el costado de aprender de manera más ágil idiomas, aprender más idiomas porque te da mayor volumen de capacidad. Ya no pensar una escuela bilingüe, sino polilingüe o multilingüe. Pensar en la ingeniería de datos, en cómo se pueden utilizar los datos, la información, y magnificarla, o ordenarla, o mejorarla. En todos los órdenes de la escuela, en todos los órdenes de la formación, no es necesario que sea primer grado o quinto año de la secundaria. Puede ser en cualquier momento se puede aprender eso. Sí puede ser también el hecho de poder aprender a promptear lenguajes de programación, etcétera, que son mucho más valiosos esos conocimientos y hasta secundarios, porque no son la prioridad, pero digo, se pueden organizar de esa manera y complementar a lo tradicional. Que sigan escribiendo, que sigan estudiando, que sigan agarrando manuales, que sigan agarrando libros, que se formen como se formó siempre un alumno,
con actualizaciones lógicas, por supuesto. Sé que la matemática en Argentina ha mejorado un montón en cuanto a la forma de explicarla. La lengua tiene que mejorar un montón. Y eso también pasa por los hogares. Y acá no hay que diferenciar escuelas privadas de públicas. Las escuelas privadas hacen desastres con los chicos, llenan carpetas así a montones, pero después los sentás a los pibes y te hablan de Fortnite. No son brillantes por ir a escuelas privadas, lo lamento por este baldazo. Y hay muchísimas escuelas públicas que tienen muy buen rendimiento. Golpeada la escuela pública a propósito por los medios para fomentar la escuela privada. Pero eso es otra discusión que no vamos a poner acá. Lo cierto es que para mí, para cerrar tampoco de hacer tan extenso, el análisis sobre la IA y la educación me parece súper valioso por parte de Eduardo Lainz, CEO de Varegos, y por eso habría con el tema de regulaciones a nivel internacional. Se vienen cosas muy importantes a nivel internacional. En Europa fue el inicio de estas regulaciones con el uso de celular. Imagínense que con la IA también va a suceder. No descartemos ese tipo de criterios para aplicarlo acá un año después o 2 años después. Se debe aplicar y hay que tener cuidado, acá sí mensaje al jefe de gobierno, cuando se anuncien herramientas de inteligencia artificial, porque hay que estar a la altura de las circunstancias. Hay que saber aplicarlas. Quiero saber si la ministra de Educación sabe utilizar estas herramientas como corresponde. ¿Por qué? Porque es el que corta el bacalao. Es la primera que debe saber cómo se va a implementar, la que diseña la estrategia, que he tenido muy buenos comentarios de esta ministra de Educación, no de la anterior Soledad Acuña, que fue un mamarracho. Pero de esta he tenido muy buenos comentarios, pero digo, para poder implementarla no es simplemente hacerme una foto de un perrito o decirme la biografía de San Martín. No, hay que tener un poco más de criterio porque si no vamos a perder terreno sobre lo importante y hay que tener una planificación de acá 5 años o de acá 10 años, y 5 años está bien porque así se va modificando más rápido, para que estos chicos tengan un futuro mucho más consolidado de las generaciones anteriores que han aprendido con niveles que todos tienen informes públicos un poco más bajos que los actuales. Así que ha pasado la pandemia hace 6 años, ya tenemos una etapa de reconstrucción con inteligencia artificial que nos puede poner otra vez en el ritmo previo a la pandemia. Aprovechemos eso de manera estratégica. Lo mío es simplemente un aporte humilde desde un canal de YouTube, pero con un análisis concreto que coincide bastante con un experto, que es docente universitario aparte, y coincidimos en estas dos estas miradas específicas sobre la aplicación de la IA en la educación. Mi nombre es Juan Morel. Si te sirvió este video y este debate, te invito a charlar acá abajo en los comentarios, como siempre. Déjame el comentario, intercambiemos ideas de manera educada, formal. Yo no me asusto de nada, me puedes putear, pero digo, mantengamos el orden y la coherencia. Suscríbete al canal dándole clic a la campanita para próximos videos. Vamos a hablar muchísimo de IA, de tecnología, de gadgets, de gaming, etc. Así que nos veremos pronto, como siempre, en un nuevo video. Adiós.